Si hoy la tasa de inflación viene corriendo al 90 y la tasa de interés, digamos, dado el riesgo argentino, la tasa en dólares de un bono argentino corto, que es 55%, quiere decir que la tasa en pesos de arbitraje, claro. sí, tendría que ser como del 200, Claro. casi del 200%. ¿Sí? Es 194,5 para ser exacto el número, pero ponele 200%. Con eso vos arbitrás el mercado financiero y eso te permite liberar el tipo de cambio. Y al vos liberar el tipo de cambio, lo que te sucede es que se te destraba la economía y la economía empieza a recuperar. Porque como vos tenés restringido el mercado de cambios, con el control, controlando el precio, la contracara de ese exceso de demanda, que todo quiere en dólar, el oficial, pero no conviene, no consiguen, es que en el resto de la economía tenés alta tasa de interés, caída de la actividad, caída del empleo, caída de los salarios reales, y tenés un círculo vicioso que te va a explotar en la cara, que además también lo diagnostica mal. Porque él cree que el problema de Argentina es que faltan dólares y en realidad el problema es que sobran pesos. Te escucho mucho decir eso, quiero que ahora me expliques por qué sobran pesos, pero quiero volver un poquito para atrás en lo que venís diciendo, que venís dando un montón de conceptos que tiene que ver. ¿Por qué se informa que el tipo de cambio va a seguir siendo el mismo, el oficial, y después a su vez se habla de tipos diferenciados para algunos sectores? ¿Por qué, digo, no se reconoce de alguna manera el tipo de cambio por el cual la economía funcionaría? Digo, que el campo te liquide, que el turismo, deposite los dólares para hacer el circuito y que queden bancarizados. ¿Por qué, digo, hay una resistencia a eso? Primero ¿Por qué digo? Porque la devaluación ya está hecha. Los precios que yo pago en góndola son a 350, no son a 135. Bueno, en primer lugar, porque muchos economistas tienen un problema teórico al tipo de teoría económica que abrazan o cómo ven el problema de los precios. Muchos economistas creen que los precios están determinados por los costos. Eso en realidad ya fue perimido y derrotado, esa forma de ver los precios, en 1891 con la obra de Karl Menger, Principios de Economía Política. O sea, con lo cual, imagínate que tienen un problema de manual que atrasa, donde en realidad eso fue traído de vuelta a la teoría económica por Keynes, que era un tipo que no sabía de economía. Si estuviera Guillermo Moreno acá, este punto... No, sí. Se agarran las trompadas, se agarran en este punto, pero se matan. Bueno, pero a ver, lo voy a poner con un ejemplo muy fácil. Si vos pudieras determinar los precios por los costos, vos sumás todos los costos, le pones el margen de ganancia y vendés, ¿no? Sí. Y se supone que vas a vender. En ese mundo no hay quiebras. En el mundo real hay quiebras, con lo cual te muestra que esa forma de ver la teoría económica es incorrecta. Pero al margen de esa explicación, vos fijate, además el precio es un mecanismo de transmisión de información. Es decir, si yo hago una transacción con vos, te vendo mis anteojos, vos me pagás, hay gente que a ese precio va a decir, mira, Javier le vendió a Augusto esto, bueno, entonces, a ver, nosotros podemos producir, o hay otros que van a querer consumir. Sí, y eso, es una referencia. Exactamente, es un mecanismo de coordinación. Entonces, algunos van a ser compradores, otros van a ser vendedores. ¿Y qué pasa? Si los que quieren comprar, la cantidad comprada excede a la ofrecida, el precio sube o viceversa. Ese es cómo funciona. Por lo tanto, es muy importante la señal de precios que vos envías, porque eso es lo que hace que el sistema funcione. Ahora, ¿cuál es el problema central acá? Suponete lo siguiente. Que no hay precio, ¿no? Justamente. Claro. Que no hay precio, no hay moneda, no hay precio. Eso es más delicado lo que acaba de decir, que también es cierto que no hay moneda. Pero fíjate esto. La idea de la señal. Suponete lo siguiente. Vos vas en el auto y te encontrás con un semáforo que te da rojo y verde a la vez. ¿Vos qué crees que va a pasar en esa avenida? Y va a haber un tortazo. Obvio. Bueno, Argentina tiene 28 tipos de cambio distintos. Dale. Entonces, eso es una descoordinación fenomenal. Entonces, la realidad es que, por eso no es que faltan dólares. Y en realidad, en esa concepción de que creen que es el dólar el que determina los precios, lo cual es falso, entonces creen que lo que necesitan es tener dólares para reventarlos desde el Banco Central, lo cual es una locura. Porque en el fondo el problema no es que te están faltando dólares. Bueno, pero es importante lo que acabas de mencionar, porque digo, en los anuncios se hablaron de alrededor de 7.000 millones de dólares entre distintos instrumentos para fortalecer justamente las reservas. Claro, pero el problema no es que faltan dólares. El problema es, vos tuviste liquidación récord del campo. A vos no te están faltando dólares. A vos lo que te están sobrando son pesos.
hay 4 billones de pesos emitidos, o sea, de que tenemos en los bolsillos. Eso cuando le explicás a la gente, ¿no? Porque la gente te dice, ¿cómo hay exceso de pesos si yo no llego a día 5? Está bien, pero expliquémoselo a la porque, gente. bueno, Porque es la multiplicación de todos los pesos entre todos. Entre todos. Claro, de toda la economía. Claro. Entonces, y en realidad una de las cosas que te pasa, que cuando... A ver, vos fíjate esto. Viste que anda dando vuelta un billete de un millón de pesos. Y sin embargo, si vos tenías ese billete, ¿eras rico? No. Es más, si hoy hiciera un billete de 1 millón de pesos, tampoco serías rico. ¿Te das cuenta, no? Total. O sea, entonces, a lo que voy, que vos le vayas poniendo ceros, o sea, no hace la diferencia. Y después, o sea, es a dónde está ese dinero, digamos, y cómo está, digamos, quién lo tiene y en dónde y cómo está operando ese dinero. Entonces, en esa caracterización que vos tenés, o sea, la economía se debería mover con una cantidad de dinero en torno a 4 puntos del PBI. Hay 12. Bueno, eso quiere decir que hay una inflación reprimida enorme. Pero en el plan, insisto, en los anuncios de Sergio de suprimir... Es absolutamente insuficiente, no va a alcanzar. Vos necesitas hacer algo mucho más serio y no es lo que anunció, por lo tanto va a explotar. Vos diste definiciones muy, muy fuertes porque hablaste en algún momento de Alberto Fernández como cadáver político. Fueron tus palabras, ¿no? Y decías, yo creo que es un cadáver político, y de hecho decías- esto lo demuestra. Y decías previo a la decisión de que Sergio asuma como ministro y que inclusive sonara como tal, que debería tener, digamos, la decisión política, ya que era un candidato, un cadáver un político. cadáver político, de tomar todas las medidas que había que tomar. Exacto. Mi pregunta es, ¿cuáles deberían haber sido las medidas que Alberto Fernández tendría que haber tomado? Un ajuste fiscal de por lo menos 6 puntos del PBI, liberar la tasa de interés, dejar que se te licúe el gasto y ahí liberás el mercado de cambios y vos estabilizás. O sea, ¿Y esos 6 puntos de dónde los bajas? ¿Obra pública me dijiste? y las transferencias discrecionales, con eso ya entre las dos cosas, entre esas dos tenés 8 puntos del PBI. ¿Qué efecto tiene, o es un verso según vos, el cortar la obra pública en la economía argentina? Porque Claro, es un verso total. Porque en realidad cuando vos haces obra pública, es mentira que la obra pública genera empleo. que no es verso eso que se multiplica por 7, por 8 Mentira, cada todo peso que mentira. invertís. No, es mentira. Es mentira. No se mueve el cemento, la madera. Bueno, ahora te voy a demostrar que es mentira. La pregunta es, vos estás haciendo la obra pública, ¿con qué se financia? Con pesos. Y Con algo se financia. Con impuestos. Ah, también, claro. No, Con no. lo que se recauda Con- o con emisión, ¿no? También puede Bueno, ser. pará, eso es impuesto inflacionario. Claro. Es decir, si lo financiás con deuda son impuestos futuros, si lo financiás con emisión monetaria es inflación, y si lo financiás con impuestos explícitos son impuestos explícitos.